Bienvenidos a bordo con el comandante Javier, para anunciar tres temas que parecen menores, pero que no son menores. Uno es el viaje de Milei. Otro es mañana Cristina Fernández de Kirchner le contesta a Kicillof y seguramente también a Milei. Y después, como nosotros vemos el futuro, sí, el 26 en Gonet, seguramente con la presencia del presidente Milei, se va a hacer una especie de conciliábulo. Sí, el lanzamiento, si se quiere, de la campaña, sí, y la presentación de la Fuerza del Cielo de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Exacto, la fusión, donde ahí va a cambiar seguramente Milei el recuerdo histórico romano que hizo la semana pasada, cuando dijo que Roma no paga traidores. Bueno, en este caso el 26... Roma pagará traidores. Bueno, también habló Manuel Adorni cuando ganó, dijo la tabula rasa, que invitaban a todos los que se querían sumar al cambio y que iban a ser bien recibidos. Bueno, hasta ahora algunos fueron bien recibidos, otros no tanto. No tanto. ¿Estará Macri ahí, che? También se pasa. Bueno, por ahora Macri está de viaje y parece que mandándose mensajes. No, bueno, volvió, estuvo de viaje, le mandó mensajes celebratorios a Javier Milei. Parece ser, como decía Milei antes de la elección, después de la elección baja la espuma. Parece ser que la espuma bajó y Macri no se lo que sí pasó es que no se solidarizó con el primo, ¿no? Por el desplante en el Te Deum. No. Eso parece que a Mauricio no le molestó, tal vez hasta lo celebró, porque... ¿Vos conocés a alguien con el cual Macri se haya solidarizado en su vida? No recuerdo en este momento. Bien. No recuerdo. Supongo que alguno sí habrá existido alguna vez, pero no recuerdo. Empecemos. Viaja entonces Milei a... Se va el miércoles, se va a recorrer Europa, va a una intensa gira, va a estar en España, va a estar en Francia, va a estar en Israel, y todos los días va a estar en lugares diferentes, va a tener diferentes reuniones con Macron, con Meloni, también va a estar con el Papa. Bueno, ese es un dato interesante. El Papa le va a decir a Milei lo que le dijo García Cuerva, que fue el domingo pasado. En el Te Deum, sí. En el Te Deum. O Milei le va a decir al Papa, che, ¿qué hacemos con este arzobispo que tenemos acá en la capital federal que me vive complicando la vida con sus declaraciones? Porque Milei se enojó con Victoria Villarruel, Jorge Macri, con el que aparece, con cada periodista que anda suelto o atrapado, pero con García Cuerva no dijo nada. No. De hecho, es uno de los primeros mandatarios que recibe el nuevo Papa que reemplaza al Papa Francisco, León XIV, y bueno, habrá que ver por qué es esta reunión, si habrá sonrisas, si no habrá sonrisas, las fotos que siempre se hacen tantos comentarios editoriales después de la foto del presidente. Bueno, en esta gira también se va a reunir con el nuevo Papa. Parece que fue como una especie de consigna que Francisco le dejó a este nuevo Papa, ¿no? Tal vez alguna indicación, muy cercano el nuevo Papa con el Papa Francisco, también un Papa latinoamericano, si se quiere, si bien es norteamericano, vivió mucho tiempo en Perú, claro, exactamente. Casi más que en Estados Unidos. Exacto. Bueno, ¿qué dirá mañana la compañera Cristina? Y bueno, el fin de semana hubo tela para cortar en el peronismo porque hizo el acto de lanzamiento, si se quiere, algunos dicen es la declaración de independencia de Axel Kicillof con su movimiento nuevo, del Movimiento al Futuro, donde dejó algunos comentarios y frases contra, o lo que se puede leer, para la interna, contra Cristina, contra Máximo. También lo hizo su jefe de gabinete, Carlos Bianco. Habrá que ver si Cristina toma el guante y deja alguna respuesta sobre Axel Kicillof, siendo que el principal, por supuesto, enemigo de Axel Kicillof, y lo dijo tanto Axel, lo dijo Máximo más, obviamente es Javier Milei. Sí, ¿tenemos algún video de esa participación, de ese cambio de melodía que iba a tener el peronismo, según pidieron hace un par de años algunas figuras? Si querés, tenemos cuando Axel Kicillof pedía esto que dijo ahora, que es una nueva melodía para el peronismo. Hace unos años pedía que había que componer nueva música. Si querés, recordamos esa frase de Axel Kicillof. A ver. Somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. ¿Tiene ya tufillo a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer.
Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. ¿Con cuál? Y que compuso. Compuso una nueva, la presentó en sociedad, en el acto, y si querés la escuchás, la nueva melodía de Axel Kicillof. A ver. Esta es la nueva melodía de Axel Kicillof. Muy parecida a la vieja, ¿no? Sí. Muy parecida a la vieja. La que todos conocemos. Exacto. Que estaba arrepentido de estar con todas las que... Bueno, un cambio de... de... Había que componer, pero ahí tenés... en lo que algunos dicen que es un acto de independencia de Axel Kicillof, no había las caras emblemáticas del kirchnerismo, las que están todavía al lado de Cristina. Sobre todo, si bien se solidarizó con Cristina por su causa judicial, de una manera curiosa dijo que no hay hechos nuevos para que la vuelvan a condenar, cuando, claro, en la Corte Suprema no analiza hechos nuevos, ¿no? Pero más allá de este problema de interpretación de Axel Kicillof, lo cierto es que habló contra Milei y después los mensajes a la interna, ¿no? Sobre todo a Máximo Kirchner. Y a ella. Y a ella, sí, si querés... Así que es medianamente explosivo lo que Cristina puede decir mañana, que se presentará en un programa de televisión propio. ¿Le va a contestar a Kicillof? Si querés, hay dos cosas que dijo Kicillof interesantes, que es, una es que el movimiento que él representa ahora, este movimiento al futuro, se construye de abajo hacia arriba, en clara alusión de que Cristina siempre era con el dedo, y después otra cosa que dijo, lo de, bueno, el representante judicial dijo, no peleamos un lugar en la lista, sino que nosotros peleamos un lugar en la historia. Mirá vos, qué trascendente el hombre. Exacto. De cualquier modo, mientras ocurre todo esto dentro del peronismo, hay algunas personas también dentro del peronismo, por ejemplo periodistas, ya registré dos, pero hay uno de apellido Fortunato, que cuestiona o cuestionó algo de la conducción de Cristina, de la conducción de Axel, de la conducción de Grabois, de Alberto Fernández, y que decía lo siguiente en una radio, en un programa que es peronista, y que en alguna medida siente que sus dirigentes esta vez no lo han representado, y explica por qué es el fenómeno Milei. El gobierno eliminó subsidios a 15.000 usuarios de altos ingresos. No traigo esto para felicitar al gobierno, sino para decir, miren, nosotros tuvimos tanto tiempo gobernando que no pudimos sacarle el subsidio a los chetos de Puerto Madero, que son todos peronistas. Quizás porque vivían todos nuestros candidatos ahí, y volvemos a la discusión de antes de que no puede ser que todos los nuestros sean millonarios. No, estos hijos de puta. Vino Milei y le sacó el subsidio, y el gobierno del peronismo revolucionario vivía donde subsidiaba a estos millonarios. Me hincha las pelotas que el gobierno de Milei haga esto, me parece buenísimo que lo haga, pero me vuelve loco que nosotros hayamos dormido con estas cosas y las hayamos justificado por idiotas, por inútiles y por bandidos. Hay otros, no digo voceros, sino hombres vinculados al peronismo, que esta medida de Milei la han realzado muchísimo más, porque los subsidios también se los sacaron a los countries. Y recuerdan, sí, quizá como dicen tantas malas palabras, uno ya está harto de escucharlos y trata de, digamos, de desinflar algo de lo que dicen, que los tipos plantean, ¿qué hizo el peronismo en todo su tiempo para evitar eso? Que los beneficiarios, los prebendarios de los subsidios, en la época del peronismo, el peronismo ni siquiera los intimó, les pidió que hicieran un formulario para demostrar que no eran pobres. Milei hizo muy sencillo, ¿no? No hay subsidio. En todo caso, sí tiene, al revés, sí el que tiene dificultad para pagarlos, sí tiene mecanismos para presentarse y decir y pedir el subsidio, que le alcance el subsidio. Sí. Pero no es al revés, se invirtió la carga de la prueba, ¿no? No se subsidia a todos en términos generales. Hay un tema que se resolvió hoy, que mañana se va a concretar, porque todavía los dirigentes sindicales del Garrahan no lo han asimilado, es que finalmente el gobierno de Milei en alguna medida volvió atrás unos pasos y les plantea un arreglo a los trabajadores del Garrahan, principalmente a los residentes, que son los más castigados. Exacto. Y a los médicos les hace un aumento por encima de lo que es la cláusula oficial,
Sí, casi un 60% del aumento. En una época muy donde importante. No hay aumentos. Es cierto que eran muy bajos los salarios que percibían sobre todo los residentes del Garrahan, pero bueno, tratando de desactivar este foco de conflicto, porque me parece que era una bandera que se iba a utilizar más allá de la justicia del reclamo políticamente, y ya se estaba buscando convocar a esta gente para esta semana, para una marcha, sumar a otras voces de algunas situaciones que han debilitado al gobierno, como fue el reclamo universitario en su momento, o el reclamo de los jubilados que sigue estando vigente todos los miércoles. Bueno, sumar otra situación que el gobierno con tratar de arreglarlo, me parece que desactiva o le baja el volumen. ¿Por qué pasa esto en los gobiernos? Porque es muy difícil enfrentar a alguien que tiene un delantal puesto. Claro. Sea un maestro o sea un médico. Porque es difícil enfrentar a un médico que además defiende niños, protege y cura niños en un hospital que tiene un ganado prestigio en el mundo, pero que en su organización administrativa realmente hay algunas cuestiones que son medias escandalosas. Aumentó en un término sí, obviamente desde el último gobierno, casi 100% el personal. Tiene personal no médico, sí, el personal administrativo muchas veces. Tiene oscuridades en algunas de las tercerizaciones que hicieron. Son muchas las opacidades que hay en el Garrahan. Pero bueno, quizás fueron con la motosierra, no sirvió para cortar todavía eso, no sé si lo harán. No, lo anunciaron, incluso en el arreglo que proponen, es que ese aumento que le va a salir para los residentes y más, va a salir de estos controles que están haciendo, donde van a echar ñoquis, porque se va a poder comprobar quiénes son los que no trabajan, y a raíz de ese ahorro es el que van a utilizar para mejorar los salarios del personal médico. Claro, porque uno de los problemas mayores fue haber puesto un sistema biométrico para ver cuándo entran y cuándo salen. Porque del Estado, en general, no se quiere ir nadie, a pesar de que no ganen nada. Escuchemos en ese sentido a un gobernador, al gobernador Claudio Vidal, que decía esto, no a propósito del Garrahan, sino a propósito de situaciones que está atravesando en su provincia. Escuchémoslo. Muchos se quejan de los salarios del Estado. Es cierto, pero no es culpa nuestra. Esto viene mal hace muchos años y estamos recuperando de a poco. Ahora, muchos se quejan, ¿no? Pero nadie se va del Estado. Nadie se va del Estado. Todos se quieren quedar en el Estado. Yo les pregunto a todos los que se quejan, ¿probaron lo que es laburar en el privado? Laburar 8, 10 horas, laburar fuera del hogar, que no podés compartir cumpleaños con tus hijos, con tu pareja, con tu núcleo familiar, y muchas veces tenés que estar en los yacimientos petroleros, mineros, no es fácil. Entonces, un poquito de comprensión. Bueno, también se le requiere al Estado que tenga algo de comprensión con situaciones como la del Garrahan, y que en este caso parece que Milei la ha tenido. Vamos a ver cómo mañana suscriben esta especie de tregua con una mejora salarial que ha ofrecido el presidente. Sí. Javier, dos temas medio novedosos que tenemos acá para mostrar. Uno es una imagen que es la vuelta al águila. Sí. A partir de hoy, el gobierno ha recuperado su pasión como emblema justamente del gobierno y de Milei, al águila. Ahí tenés. Ahí tenés, el águila es Milei, porque viste que hasta ahora venía siendo el violeta es Milei, Adorni es Milei y el violeta es Milei, pero claro, ante esta novedad de que tal vez en la provincia de Buenos Aires es muy probable que no puedan utilizar el color violeta, porque se va a establecer que sean en blanco y negro las boletas. Para ahorrar. Sí, claro, la excusa de ahorrar, y teniendo en cuenta los números que empiezan a llegar, dijeron, bueno, tal vez es una buena idea dejarlas en blanco y negro. Bueno, tal vez teniendo en cuenta esta novedad, es que ahora la identificación con Milei deja de ser el violeta, por lo menos para esta elección de septiembre, y tratan de instalar que si ven el loguito, esa águila, que en un principio era un halcón.
Claro. En un principio era un halcón, esa referencia, él lo contó en un programa, que era un halcón, porque claro, estaban los halcones y las palomas en Juntos por el Cambio, era el debate en ese momento, y él, como identificarse que estaba en contra de las palomas, bueno, además del águila de la libertad y la representación esa, estaba, él lo llamaba el halcón. El halcón mudó a águila. Ahora, el águila es el símbolo de los Estados Unidos. Sí, el águila calva es el emblema de Estados Unidos. Supongo que el peronismo o la oposición en general va a escandalizarse un poco con que Milei se identifique tanto con el águila. Bueno, en realidad es el símbolo de Estados Unidos, el águila calva puntualmente por el tema de la libertad también, ¿no? Sí, sí, entonces, claro, es un emblema más de la libertad que tomó Estados Unidos y obviamente lo masificó por ser Estados Unidos, pero el águila en sí es un emblema de la libertad. Siguiendo con estas novedades, que esta es de último momento, recién horneada, tenemos otra, que es la de un señor que fue socio de Santiago Caputo, sí, un hijo putativo como Santiago Caputo de Durán Barbas, estuvieron en su equipo, trabajaron con él, hicieron encuestas, aconsejaron ministros, funcionarios, presidentes, sí, la consultora MUPO. Y que en determinado momento se tuvieron que abrir porque los querían contratar todos. Claro. ¿Y qué pasó? Pasó que... uno de estos consultores trabajó para Patricia Bullrich, Santiago Caputo para Milei. Milei ganó, Caputo emergió como una figura influyente y los otros, sus socios, fueron por otro lado, relativamente, sí, porque el caso de Lugones está tan presente como el propio Santiago Caputo, sí, aunque vive en el exterior, pero había uno, por ejemplo, que estamos viendo acá, que se llama Derek Hampton, que bueno, creo que se estaba ganando un poco la vida con dos gobernadores. Claro, fue el jefe de campaña de Patricia Bullrich, ante la derrota de Bullrich se tiene que ganar. Y se pasó a trabajar con dos gobernadores. Sí, supuestamente trabaja o aconseja a dos gobernadores. Exacto, del sur creo que son. Sí, sí. Pero ahora parece que lo ascendieron de categoría porque se vuelve importante para las elecciones y va a trabajar, parece, cerca de Caputo en la relación con los gobernadores. Esto es en manejar el diálogo, la negociación, lo que se llama el toma y daca. Mirá, ¿le caerá bien a Francos este ascenso? ¿Te parece? Y porque Francos es el que venía haciendo ese trabajo, ¿no? Con los gobernadores, aceitando ese vínculo. Lo que pasa es que Francos se ha tomado muy a pecho la función de bombero. Sí. Francos tiene que salir a apagar los incendios que provocan otros. Por ejemplo, el barullo que se hizo con el tema del Garraham, que él salió después a decir que no todo era así, que le iban a encontrar una vuelta, etcétera. Y salió a corregir también a otros ministros que habían metido la pata. Su nueva función en el gabinete es justamente esa, la de bombero. Sí. Perdón. Sí, pero bueno, también ha dicho él también algunas cosas cuando fue, ¿te acordás que no se dijo el anuncio del plan Colchón y que se dijo que en función de la campaña no se decía para que no se piense que se decía por una especulación electoral? Y él dijo que en realidad era porque no estaba listo. Exacto. Y el propio Caputo desmintió a Francos, como bueno, esbozando que tal vez Francos está un poquito por fuera del primer círculo. ¿Te acordás que el propio Milei había dicho todo pasa por la última firma, la de Santiago Caputo? Sí, sí. Parece que tal vez algunas cuestiones evidencian que no está en el primer círculo de decisiones Guillermo Francos. Pero lo llaman para corregir algunas decisiones del primer círculo. Claro. Ya que hablamos de algunos asesores nuevos o cercanos al gobierno, como el caso de Hampton, es curioso la reacción que tuvo el jefe de gobierno de la capital federal, sí, Jorge Macri, quien lo echó mal, lo exoneró, lo despidió, rompió el contrato. Lo anunciaron por redes sociales. Exacto. Echar un asesor por redes sociales es curioso. Que es este hombre Rubí, el catalán. A Gutiérrez Rubí, el hombre que era la piedra de la discordia con el gobierno de Javier Milei, el hombre que, por lo cual el saludo no fue por el saludo en el Te Deum, el saludo que no fue por las declaraciones o por haber contratado a este hombre español, catalán. Yo ya no me acuerdo cómo Milei lo insultaba
Ahí tenés el anuncio, ¿no?, de Laura Alonso como vocera de Jorge Macri, que no solo anunció la salida de que se le terminó el contrato a Gutiérrez Rubí, sino que va a haber, seguramente este miércoles tal vez lo anuncien, algunas reformulaciones. Algunos dicen, ¿por qué no dio nombres de quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan? Y porque parece ser que tiró la piedra para empezar a negociar, porque no quiere consultar con nadie. En todo caso, si voy a morir, muero con las botas puestas. Muy molesto por la falta de solidaridad de sus compañeros de ruta en el PRO Jorge Macri, y diciendo, bueno, ahora voy a intervenir yo. Y con el propio Mauricio. Y con el propio Mauricio, por eso, porque incluso Mauricio era la idea de los cambios por ahí hacerlos un poquito más adelante. Parece que Jorge empezó a tomar el toro por las astas y quiere esta semana anunciar cambios. Incluso se habla de la llegada del Sturzenegger porteño, un hombre que va a venir a la ciudad de Buenos Aires a desregular toda la maraña impositiva y demás, que ¿quién dejó? Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri. Ahora, vos sabés que a Federico Sturzenegger lo tratan de loco. Algunos. ¿No? Por las cosas que trata de hacer, sí, etcétera, en general, y es un hombre muy activo, firme. Sí, ha cambiado muchísimas cosas en la Argentina, realmente. Exacto. Pero bueno, los locos no roban. En el loquero no roban. Y a Federico lo pueden tratar de loco tranquilamente. El tema es si encuentran otro loco para la capital federal. Claro, claro. No abundan esos locos. ¿No? ¿Saben a quién anunciamos hoy acá? Anunciamos la presencia de un periodista, como un amigo de la casa, de la familia, quizá uno de los más reconocidos del periodismo nacional, conocido, reconocido y con todo reconocimiento también, con algún grado de crítica, claro. Pero importantísimo, fundamental. Se llama Carlos Pañi. Carlos Pañi. Esto de los Macri me persigue por todos lados. Perdón, Carlitos. Más por identificarse con ellos. Lo señalo acá porque está sentadito. Bueno, pasemos a otro capítulo que parece gracioso, pero que no es gracioso, que está relacionado con una isla que estaba pegada a Guinea Ecuatorial, de un señor que está... Sí, que vino a la Argentina. Que se llama... No recuerdo en este momento, yo tampoco, no le asigné trascendencia. La isla, que es una isla... Anobón. Orlando Cartagena, nos soplan. Anobón es la isla, que sigue estando ahí, no es que no estaba. Exacto, que dijo que quería que hubiera la posibilidad de un anexo con la Argentina, después se desdijo y dijo que en realidad quería una mejor relación, que darle visibilidad a su caso. A la isla, e inclusive a Guinea Ecuatorial, que como todo el mundo sabe está gobernada por un señor no precisamente recomendado por los derechos humanos. Pero acá hay una cuestión bastante importante y que está ocurriendo un fenómeno bastante novedoso en el mundo y en particular en Europa y mucho más en particular en España. Guinea Ecuatorial, bueno, primero, el año que viene se celebran 250 años de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que como ustedes saben contenía la Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, que después fue desmembrado. Algunos dicen por los ingleses, otros... Bueno, no viene al caso. Lo cierto es que tenemos eso. Pero a esos países del Virreinato del Río de la Plata pertenecía Guinea Ecuatorial. Por eso en Guinea Ecuatorial se habla un castellano perfecto, quizá mejor que el que se habla en la Argentina. Naturalmente que con la explosión y las vicisitudes de la Argentina en 1810 y gran parte de ese siglo, nadie se acordó de la existencia de Guinea Ecuatorial, que pasó por la intervención de los portugueses, por después un arreglo con el gobierno de España, pero lo cierto es, lo importante que era que estaba la Argentina y los países del Virreinato del Río de la Plata en conexión con el África, y que pertenecían todos al mismo núcleo que fue escindido, partido en pedazos, para mejorar las relaciones comerciales. Hoy, a propósito de este tema, que es medio
medio tomado a la risa, Sí. plantea una cuestión importante con lo que ha sido el virreinato del Río de la Plata, porque siempre se le ha dado un carácter de colonial a lo que hicieron los españoles y también la Iglesia en el virreinato del Río de la Plata, que no es lo mismo que el colonialismo que los belgas, los franceses, los ingleses hicieron en África, donde solo aplicaron políticas extractivas, donde solo se dedicaron al tráfico de esclavos y no dejaron nada. En Sudamérica, en el virreinato del Río de la Plata, los españoles dejaron universidades, dejaron hospitales, dejaron escuelas, dejaron iglesias. No hicieron lo mismo que hicieron el poder colonial en otras tierras. Me encantaría, la verdad, que habláramos sobre ese tema, sí, con Pañi, pero no sé si tendremos tiempo para eso porque hay otras cuestiones más actuales. Pero se está generando una revisión sobre esa cuestión, inclusive para los propios españoles, que por los avatares que tuvieron, sea por la guerra civil, sea por Franco, que Franco fue el que le entregó la independencia a Guinea, vale la pena conocer y visitar. Y a partir de que hay algunos hombres del gobierno Milei que sueñan con un proyecto. ¿Cuál es? No, esta tricontinental, Argentina tricontinental, me parece que era más fantasía, más gracia que otra cosa, pero con esta idea que se corrió al principio de que esta isla quería anexionarse a la Argentina, bueno, se fantaseaba con la Argentina tricontinental, la Argentina en Sudamérica, la Argentina en África y la Argentina en la Antártida, esta tricontinentalidad que tenía la Argentina. Muy bien. ¿Qué te parece, Javier, si después de todos estos temas que tenemos y que quedan 20.000, nos pasamos a un pequeño corte? Claro. Y nos sentamos para algo más serio y entretenido, que es la presencia del señor Carlos Pañi? Qué bien lo dije ahora. Ahora lo dijiste bien. Bien, muy la verdad. bien. Perdón, Carlitos, otra vez. Un nombre complicado aparte, ¿no? Sí, claro, bueno, pero para mí ya todo es complicado. En un minuto volvemos con Carlitos Pañi sentado acá entre los dos. Gracias. Bien, acá está un viejo compañero de trabajo que, a raíz de que la gente cumple años, inclusive yo, me dijo, te voy a invitar a comer a la noche, por esta noche. Y yo le dije, ¿por qué mejor regalo no venís al programa? Y acá está. Empezamos, Carlitos, con un tema. Cuando le preguntás a mucha gente con la cual uno siempre ha hablado, etcétera, te dicen que todo está raro, ¿no? Ahora. Pero toda esa gente siempre dijo que todo estaba raro. Y la sensación es que pasa algo en la Argentina, hay una transformación, ¿vos la ves o no la ves? En ese aspecto, sea en lo económico, en lo político, pero a mí me parece que no es la rareza que ha caracterizado a otras situaciones políticas de la Argentina. Bueno, antes de empezar a hablar de rarezas, quiero confirmar lo que dijiste al comienzo. Mi enorme satisfacción por estar acá con Javier, con vos, por todo lo que he recibido de vos, que es muchísimo. Yo nunca te di plata, Pañi. Para no un todo poco. Es plata en la vida. No todo es plata en la vida. Así que quiero manifestar eso ahora que cumplís años mañana. Lo digo a propósito para que te enloquezcas con el WhatsApp mañana. Claro. Lo peor del cumpleaños es eso. No, yo creo que hay una rareza que es una rareza distinta de otras. Hay algo que es habitual, repetitivo. De nuevo la Argentina tuvo, daría la impresión de que estamos saliendo de eso y que la gente de esa salida es Milei, una crisis de representación, que las tenemos desde el año 30 en adelante. Las resolvimos durante muchísimo tiempo con golpes de Estado. Felizmente logramos curarnos de esa enfermedad, pero la crisis de representación la seguimos teniendo.
La última había sido en el 2001 y se resolvió más o menos dentro del sistema de partidos. La crisis del 2001 se resolvió de alguna manera con dos inventos: el macrismo, que reestructuró el no peronismo, y el kirchnerismo, que fue una forma que tuvo el peronismo de reconectar con la gente. Daría la impresión de que en las elecciones del 2021, es decir, las de medio término de Alberto Fernández, subrayo, después de la pandemia, no sabemos qué misterio fue la pandemia, ese invento, esa magia que había nacido en el 2001, 2003, se agotó. Y ahí sí yo creo que hubo algo muy raro, rarísimo, que ocurre en las sociedades una vez cada 1000 años, que es que 30% del electorado, en 2023, ¿cuál es el 30%? Los que votaron por Milei en las primarias, decidieron caminar hacia lo desconocido. Eso es muy raro que pase. Sí. Alguien que diga, en repudio a lo conocido, prefiero lo desconocido. Lo voto a Milei. Algo parecido a lo que pasó con Menem. Porque mucha gente dijo, lo voto a Menem, pero me voy del país. Pero Menem era un gobernador, dentro del peronismo, votabas al peronismo. Exacto, eso. Esto es... Había gente. Y venía de ganarle una interna a Cafiero, muy importante para entender el porqué la adhesión que consiguió Menem. En cambio, esto es, voto a alguien que no tiene partido, que no tiene equipo, que no tiene un programa discutible, que después no lo aplicó, la dolarización, etc. Bueno. No tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene anclaje en el sindicalismo ni en los movimientos sociales. Pero lo voto, no a pesar de eso, por eso. Digamos, lo voto por todo. Bueno, es un experimento rarísimo que aparentemente en lo económico le va saliendo bien. Y eso genera una especie de delegación de poder, como siempre que alguien viene a resolver una crisis muy importante, en este caso la de la inflación. Ahora, ese personaje tan singular, a 2 años de gobierno, con 30% de legisladores aproximadamente, a fin de año le puede tener presa a Cristina. Lo puede haber jubilado a Macri y tiene enfrente a un Kicillof que dice que van a perder. Es como, y agregale que desaparecieron los piqueteros. Exacto. Bueno, vos preguntabas si pasan cosas. Yo creo que esas cosas que has enumerado están pasando. Y que son raras. Y es como que se abre una nueva agenda. Como que se abre un nuevo... Nosotros lo vemos en nuestro trabajo. Tenés que hablar con gente que no conocías, ver cosas que no conocías. ¿Podés hablar con gente que no conocías? Sí, yo creo que sí. Que siempre al final terminás hablando con... Por ahí no todo lo que uno quisiera, pero sí. Pero porque eso cambió también. En general no se ven ni siquiera entre ellos, porque muchos de los que están en la administración dicen, bueno, Milei no me llama, no sé qué hacer. Eso yo creo que habla uno más con ellos que ellos entre sí. Exacto. Y todo eso implica, nosotros por el trabajo el oficio que tenemos, somos testigos privilegiados del cambio, en el sentido de que tenemos que estar registrando cosas que no registrábamos. Aparecen objetos que el cerebro no los registra, buscas cosas que ya no están y el cerebro las tiene como registradas. Bueno, es un enorme cambio, me parece. Ahora, la pregunta siempre, ese es el misterio, es qué consistencia tiene el cambio y hasta dónde es irreversible. O en algún momento, digamos, cuando uno dice, acá hubo una ruptura con todo lo anterior y estamos por verlos a Santilli y Ritondo casi convertidos en ministros, dice, ¿será tanto el cambio? No, claro, bueno. ¿O es solo una simulación para que todo se vuelva a legitimar? Bueno, pero en última instancia hay situaciones, personajes, una sociedad con la cual estás viviendo y tenés que utilizar los elementos que están. Exactamente. Claro, el tema es que, así como decíamos al principio, y la idea es de un amigo común, Milei decía, Roma no paga traidores, yo no pago traidores. Hace una semana... El 26, cuando se suma un montón de gente a él, va a pagar a traidores. Traidores de otros. Exacto. Roma no paga a los propios traidores. Exacto. Traidores de otros, bienvenidos. Está lleno. Lo dejamos preguntar a Javier, porque él es parte de la rareza de este mundo. Claro. Es tan joven. Los millennials.
Claro. Yo te quiero preguntar con esto que decís de, bueno, el cambio político, vos parece que es como un cambio que parece que es un maquillaje más que un cambio, en términos, por lo menos, en los personajes que están. Siempre eso se sabe al final de la película. Exacto, ¿no? pero con relación a materia económica, que está esta discusión de esto ya se vio en la Argentina, esto es novedoso, esto es un rumbo que se va a sostener y nos va a sacar de una vez y para siempre de la decadencia. ¿Vos creés que esto es así, que esto es una cuestión novedosa en materia económica, o son los ciclos de la Argentina y este es un ciclo con cierta bonanza que se agotará también o tendrá ese final? Hay un personaje muy ligado a este oficialismo, es un americano que se llama Bob Citrone, tiene un fondo importante, que hoy estaba mirando, un amigo me mandó una larga entrevista que le hacen a él en un podcast de Goldman Sachs. Y él dice, un tipo que juega mucho a favor de este gobierno, política y económicamente, dice, la película que estamos viendo en la Argentina ya la vimos. En los 90, dice, yo estuve en el 91, baja de la inflación, reconexión con el mundo. No sabemos todavía. ¿Cuándo lo vamos a saber? Lo vamos a saber cuando sepamos si esta estabilización termina en una recesión traumática o no. Las dos grandes experiencias de aproximación de la Argentina, vamos a ponerlo en términos un poco rimbombantes, entre comillas, al capitalismo que tuvo en los últimos, durante la democracia, que fueron Menem y Macri, eminentemente Menem, terminaron en un trauma productivo muy importante que hace que mucha gente asocie este yogur a dolor de panza. Tomo este yogur, me duele la panza. El gran desafío de Milei yo creo que es lograr una estabilización que no termine en un gran daño social en términos productivos, desocupación, todo lo que sabemos. El otro día, Ricardo Errázuriz en la ANCHAM dio un discurso cuya última parte es muy interesante. No podemos decir que Errázuriz sea un crítico de este programa, más bien es una especie de padrino de toda la orientación de Milei, pero dice, cuidado, tiene que haber alguien, esto es la política en el fondo, lo que está pidiendo Errázuriz, que mira todo el equilibrio, que vea los cuellos de botella, que estudie bien. ¿Por qué dijo esto? Porque la destrucción es más rápida que la creación. Entonces, el gran desafío de estos programas es que vos logres un proceso de inversión que determine un proceso de crecimiento antes o durante, o que compense todo lo que vas a destruir. Porque lamentablemente siempre tenés que destruir cuando haces un ajuste de esta naturaleza. Bueno, él fue el autor de la tablita en la década de los 70, que te dio la garantía del dólar bajo, pero no te dio superávit fiscal. Este es un caso nuevo, para decirlo groseramente, porque hay muchísimas más diferencias entre que estás haciendo dólar bajo, esto es que la población más temprano que tarde está sintiendo que tiene otro tipo de poder adquisitivo, y simultáneamente tenés superávit fiscal. La cuestión fiscal, yo creo que ahí lo que está diciendo Roberto es importante. Vos preguntabas cuál es la novedad. Probablemente lo que hace que haya que pensar todo distinto y haya que pronosticar con más prudencia es que el tema fiscal es distinto que en la convertibilidad, es distinto que en la gestión de máquinas. Pareciera que vino para quedarse. Bueno, a ver, también es un tema político. De hecho, la reunión que se va a hacer esta semana en diputados busca la oposición, más allá con banderas nobles y demás, pero busca atacar el tema del equilibrio fiscal. Bueno, siempre lo que está en tela de juicio es eso, ¿no? Siempre lo que está en tela de juicio es eso. Yo me acuerdo de unas declaraciones... Por jubilados, universidad, los temas que están en agenda son todos... Yo me acuerdo de unas declaraciones que hizo Emilio Pérsico, en una entrevista larga que le hicieron en la revista Crisis, comienzos del macrismo. Dice, el macrismo va a fracasar porque nosotros le vamos a impedir bajar el gasto como lo tiene que bajar. Claro. O sea, el cuchillo entra por ahí, Y no sabía que Macri no estaba demasiado dispuesto a bajar el déficit. Cuando lo quiso hacer, que lo empezó a hacer al final, ya la recesión ya era tarde. Y cobró. Y sí. Ahora, también todo esto hay que ponerlo en cuando vos decís el cuello de botella, el Garrahan de pronto es un pequeño cuello de botella. Sí, claro. Ahí está el punto, ¿no? Parece que sale rápido de eso. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin obra pública? No lo sé contestar, pero me hago la pregunta. Sí, y también casi sin obra privada, porque hoy por hoy también... La construcción está muy castigada. Exacto. Bueno, tenés un drama con la industria. Sí, y con el consumo. Tenés un problema con las importaciones, que se están subiendo
Pero bueno, es una nueva experiencia y que lo que te iba a dar mucho resultado, como podía ser las exportaciones de petróleo, apareció este loco de Trump que decidió bajar el precio del petróleo y entonces vos lo que ibas a recibir 12.000, vas a recibir 8 con buena voluntad y la soja tampoco mejora y entonces volvés a esa rueda poco virtuosa. Sigo pensando en la pregunta de Javier, a partir de todo lo que estás diciendo, y partiría de esta premisa. Si algo nos demostró Milei hasta ahora es que es un pragmático. Sí, no es tan dogmático como parecía. De hecho, alguien que dice que el Estado es lo peor de todo, digamos que donde hay Estado de hiperversión, mantuvo el dólar controlado por el Estado y lo sigue manteniendo, durante 2 años. Ese pragmatismo, ¿por qué? ¿Por qué el dólar controlado? Porque el objetivo político es bajar la inflación y ganar la elección por la baja de la inflación. Ahora imagino, si después lo que tenemos es un problema recesivo y empiezan a ver que las encuestas empiezan a dar mal porque mi cuñado perdió el trabajo, ¿no habrá el mismo pragmatismo? ¿Y hasta dónde la cuestión fiscal se mantendrá? Claro. ¿O empezaremos a tener plan platita? No lo sé, esa es una pregunta para hacerse. No lo sabemos. No parece que él esté dispuesto a eso, tiene otro tipo de pensamiento y también otro tipo de vida. Es verdad, sí. Porque un personaje como Macri, aunque uno pueda decir que es desafecto humanamente, etcétera, es una persona que tiene hijos y que en alguna medida su cabeza, ya estamos avanzando en cosas de este programa que no pensé que era solo que las podíamos conversar juntos, pero bueno, ya que está, vamos a hacerlos participar a todos. Hay una diferencia enorme. Milei no tiene hijos, ni quiere tener hijos, y sus nociones de la trascendencia son distintas a las que tienen otros líderes políticos en el mundo. Y me parece que es un elemento importante porque no... Eso lo vuelve más inflexible, vos decís. Exacto. Y además mucho más convencido de lo que hace. Y como es pragmático, seguramente en algunas cuestiones cambiará. Después de lo que pase en septiembre y octubre, fundamentalmente, sí, posiblemente vamos a ver otra conformación. Por ejemplo, a la que quería Néstor, que haya solo 2 partidos en la Argentina. Porque se traga uno. Sí, vamos en esa dirección, pareciera. Eso parece la dirección que para Kirchner era, bueno, el fenómeno norteamericano de 2 grandes partidos, era la solución, el equilibrio. En esa época pensar en que no iba a haber nunca más un golpe de Estado con una estabilidad de esas características. Yo creo que Milei no piensa igual, pero sí en la solución de los dos grandes partidos para el país. Muy teórico todo. No. Pero hablando de los 2 partidos, vamos a hablar del otro partido ahora. ¿Te parece que el acto de Kicillof fue un acto de independencia, el de este fin de semana? Como que plantó bandera, como diciendo, acá estoy yo y ahora me tienen que venir a golpear la puerta a mí y yo soy el que va a decidir a futuro. Con un dato, Javier. A el señor, después del libro que se escribió, de esa gordura que hiciste, se supone que el mundo de bonaerense no solo lo conoces, sino que estás al día hoy. Es decir, ¿sabés cómo piensa la cabeza del gobernador? Sí, yo creo que sí, que está demostrando una decisión de ir al conflicto con Cristina que la propia Cristina no suponía. Claro. Siempre hay algo peyorativo, que es decir, le llenan la cabeza, no es él. Sí. Yo creo que es él. También le llenan la cabeza. Sí, bueno. Ferrares y al pueblo de Roque. No sé hasta dónde su mujer. Tiene su esposa. Y tiene hijos que han padecido las agresiones de Cristina. Bueno, entonces, daría la impresión de que está dispuesto a una pelea. No sabemos cómo va a materializarse electoralmente. Claro. Si puede haber 2 listas en algunos lugares, por ejemplo en la tercera sección electoral, y acá viene la pregunta que se hacen algunos, que es lo que me parece a Cristina le cuesta más entender. Si Kicillof no cree que la única forma de terminar con el ciclo de Cristina es una derrota del peronismo que debe ser provocada, cuando dicen, pero si vamos con 2 listas perdemos, precisamente eso es lo que quiero, que perdamos. ¿Y emerge él solo después?
ahí no sabemos. El riesgo, claro. Y no sabemos hasta dónde Kicillof no es, en alguna medida, la víctima propiciatoria de muchos dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país que se la quieren sacar de encima a Cristina. Claro. Que ya están hartos de Cristina, de la Cámpora. Lo sacrifican a Kicillof en pos del plan. Y si vos querés sacrificarte a Kicillof porque estás dispuesto a perder por todos nosotros, perdé. Ahí vamos a ver cómo sigue. Pero lo que vemos es que a esta altura tendría que haber un acuerdo que no llegó. Claro. No, y ahora, eso que vos lo planteás como una especulación, es algo que tanto Kicillof como Cristina dicen. Bueno, si las condiciones no se dan, vamos a la pelea y que se pudra todo. Sí. Y que haya un nuevo peronismo. Podría ser. Ahora, la pregunta que yo me hago es, lo digo un poco en broma, lo digo, ¿no? ¿Pasó algo entre Kicillof y Cristina que yo no me enteré? Porque no entiendo en nombre de qué Kicillof la enfrenta a Cristina. No, bueno, ¿Hay tal vez algún tipo es de cambio ideológico, pero es que conceptual? tal vez ¿tiene otra alternativa Kicillof que no sea enfrentarla? No, pero digo... Porque ¿qué camino podría, si no es enfrentarla? ¿Cuál es el camino de Kicillof? Estoy de acuerdo, pero si la enfrentás con las propias ideas de Cristina, la pregunta que yo me hago es, ¿hay algún votante de Kicillof que no sea un fanático de Cristina? O dicho de otra manera, sí. La pregunta que uno se hace con Kicillof es, ¿Kicillof tendrá la plasticidad que se requiere para ir hacia el centro? Ese centro infinito que le deja Milei vacante. Sí. ¿No? ¿O no? Bueno, ¿O tiene miedo de que Cristina lo corra por izquierda y se vuelca más hacia la izquierda? Y ahí ya uno no sabe si no están peleando por algo muy pequeño, ¿no? Tal vez no sea electorado eso. Ese. Tal vez no sea el que se vota. En Argentina se votó mucho sobre el que le gana al kirchnerismo y que la fantasía de Kicillof sea ser el vehículo que le pueda ganar a Milei. Y tras eso traccionar a través de esa fortaleza que sea el que le gana a Milei, como fue en su momento muchos candidatos que eran fuertes porque era el que le ganaba al kirchnerismo. Es probablemente muchos empresarios están pensando eso. De hecho, lo han invitado a una reunión en AEA, a la que él va a ir. Mira vos. Estamos hablando de los empresarios más importantes de la Argentina. Sí. ¿En qué medida hay empresarios importantes en AEA, en la Argentina, que están preocupados por la cuestión productiva y quieren a alguien que ponga un límite? Y encuentran en Kicillof a alguien que puede tener ese discurso. Acaba de escribir un libro que para provocarlo a Milei se llama Volver a Keynes, que es su tesis de doctorado, la reeditó. Digamos, si se envuelve en la bandera de la producción como Duhalde frente a Menem y de la Rúa, y además se presta a liquidar a Cristina, para mucha gente Kicillof pasa a ser otra persona distinta de la que era. Sí, bueno, también hay intereses sectoriales. Por eso digo. Pero, por ejemplo, AEA, obviamente, gran porcentaje mayoritario lo maneja el señor Mañeto. Clarín. Bueno, yo creo que Mañeto... Yo quiero ver la cara de Cristina cuando vea a Mañeto escuchándolo a Kicillof en la reunión de AEA. Bueno, es una esfinge, Mañeto. Cristina no es una esfinge. No. Y después el otro tema es el dólar bajo. Son dos razones por las cuales... Claro. Acá hay intereses muy claves. Sí, por supuesto. No, en relación a eso, entonces vos crees que Axel sí quiere la batalla, la busca, y tal vez Cristina con sus últimos gestos es la que buscará componer, tal vez... Yo creo que Cristina está sinceramente empeñada en que no haya una pelea con Kicillof, y creo que hace mucho que no habla con Kicillof. Cuando le preguntan a Cristina, por lo que me he enterado, ¿por qué no hablas con Kicillof? Ella dice, porque Kicillof está en un loop, habla siempre lo mismo, repite siempre lo mismo, no se puede pensar con él. Y creo que ella se pregunta, creo que sinceramente, no entiendo por qué él decide partir la provincia de Buenos Aires cuando quiere ser candidato a presidente, y no dice esto, pero lo debe estar pensando, porque me obliga a mí y a los míos a buscar otro candidato, que no sea él. Cuando él tenía todo para ser mi candidato. Y ahí uno le podría contestar, sí, pero él no quiere ser tu candidato. Claro. Como lo fue Alberto. Exacto. ¿No? Quiere ser otra cosa. Incluso él tenía la duda de si iba a ser al final el candidato. Yo creo que él probablemente, por cómo venían no sé jugando, si con esta nitidez se preguntó, si para ser candidato a presidente tengo que ser un candidato subordinado de Cristina, prefiero no serlo. Prefiero ir a la pelea y perder. Bueno, que es lo que estamos viendo. Como yo soy más anecdótico que ustedes, yo creo que ahí hay una pieza clave que está en el medio y que tiene nombre y apellido y se llama Máximo Kirchner. Sí. Bueno, es verdad que la relación de Kicillof con Máximo Kirchner es conflictiva, pero me parece que él cometió un error del que está saliendo ahora, se debe estar dando cuenta ahora, que es que la Cámpora no es Máximo Kirchner, es Cristina. Máximo Kirchner es Cristina, no hay esa diferencia. Entonces,
Él, yo creo que en algún momento, todo cuando él adhirió y después fue para atrás a la candidatura de Quintela para la presidencia del partido, Sí. Cristina le dijo, sí, Quintela soy yo, no es Máximo. Ahora enfrentame a mí. Y tuvo que ir para atrás. La cámpora es Cristina, es un instrumento de Cristina. Absoluto. Después te puede gustar o no el estilo de Máximo, que puede ser más mandón, más intemperante, o tener menos legitimidad, porque la madre tiene realmente una historia política que le permite ser todo lo mandona que quiere en ese club. Pero el conflicto de Axel yo creo que terminó en un conflicto con Cristina que no sé si él lo preveía cuando tomó este camino. ¿Vos querías preguntar? No, saliendo un poco de estos dos partidos, ya quedó claro que puede haber dos partidos en Argentina o vamos a hacer ese camino. Es lo que dice Roberto, ¿no? Acá lo que estamos es frente a un fenómeno muy parecido al de Brasil, Sí. donde una derecha más radicalizada se queda con lo que era la derecha de centro. Bolsonaro se quedó con todo lo de Cardoso. Y todos los que tienen esta fantasía de hacer esta avenida del medio, ahora que los que armaron partidos en el medio, algunos intendentes, y que ¿vos crees que todo eso tiene una fantasía? Quienes dicen hoy me lo dijo alguien que está muy metido en este oficialismo y en alguna medida... Pero hoy no es tu día libre. ¿Cómo? Hoy no es tu día libre. No hay día libre, Roberto. No, bueno. Dije que aprendí muchas cosas de vos, una es esa, ¿no? Yo no doy aumento. Pregúntale a él si vos tenés día libre. No hay día libre. ¿Hay día libre? No hay día libre. Entonces, en esto que no es un día libre, esta idea, el gobierno debería habilitar el camino del medio, porque en la radicalización obliga a mucha gente a votar al kirchnerismo. Claro. Gente que no le gusta esto tan radicalizado hacia la derecha, esto por lo agresivo, por la palabra que empieza a escucharse, cruel. Entonces dice, bueno, así como muchos se tapan la nariz y dicen, voto esto, ¿no? Sí, sí. Macristas que dicen, no me gusta el estilo, pero lo voto. Otros que pueden decir, la verdad que no me banco al kirchnerismo, pero lo termino... Para esa gente dice, ¿por qué no inventamos algo en el medio? Claro. Que no sea tan radicalizado como nosotros y que dé la posibilidad de que no vaya todos los que están disconformes con nosotros al kirchnerismo, sobre todo si el peronismo se renueva. Lo que pasa es que tampoco... Claro. En todos estos movimientos siempre se necesita un intérprete, un actor principal. Y es como que... No hay. De eso no hay. Del medio no hay. No se ve. Del medio no. Y yo creo que la idea del gobierno y la idea sobre todo el estilo de Milei, no la idea de Milei, el estilo de Milei y la idea de Caputo, de Santiago Caputo, ahí sí hay una idea y un método. Es un método importado desde Italia, desde el Brexit, desde Estados Unidos, digamos. Sí. Orban, que es la estrategia es radicalizar, claro. No hay centro, es el extremo, y a vos querés centro, te voy a obligar a votar un extremo. Claro. No, esa opción que querés vos más moderada, no hay. Acá el único lenguaje es gritando. El que quiere hablar un poco moderadamente no va a tener quien lo represente. ¿Vos crees que algo de esto puede hablar Milei con el Papa ahora cuando viaje? Porque Milei se cayó la boca cuando le habló García Cuerva. Sí. En otros tiempos, Alfonsín se le hubiera parado enfrente y le habría dicho, che, curita, ¿por qué estás diciendo estas cosas? Bueno, pasó ¿te acuerdas? Exacto, la por eso. Estela Maris, gordito, a vos no te va tan mal. Ese tipo de cosas que eran más propias inclusive de Milei que de Alfonsín. Sin embargo, Milei no dijo nada, quizás preservándose para su reunión con el Papa. Pero el tema ese de su conversación con este león nuevo es como intrigante. Porque, entre paréntesis, a ver, el primer problema es que todavía no tenemos muy claro cuál es el perfil del nuevo Papa. Claro. Este es un Papa, digamos, la elección de este Papa da una idea, a mi juicio, sorprendente, para mí, de la creatividad de la Iglesia. Yo no esperaba esta salida. Pero este es un Papa aparentemente un poco bergogliano, pero que deja contentos a los conservadores y a los conservadores de Estados Unidos que estaban por hacer un cisma. Claro, bueno. Han encontrado una salida para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Que es una salida, cuando uno ve cómo se vestió... Pueblo muy creyente. Bueno, a ver, como toda minoría,
tiende a ser radicalizada. Sí, claro. Digamos, cuando vos sos minoría, los Estados Unidos es un país protestante. Sí. Sí, sí. Cuando sos católico en Estados Unidos, ahora son más los católicos, ¿no? Creo que son 68 millones, 20% del país. Pero igual tiene los rasgos, lo voy a poner en términos inconvenientes, a lo mejor de una secta, cuando vos sos minoría. Y sos más fanático. Sí, te radicalizás más. Te radicalizás más. Este viene de ahí. Es particularmente sensible. Ayer, sigo citando, otro amigo, en este caso cura, me dice, y los americanos son siempre profesionales. Y este es un papa profesional. Ahora, a mí me llamó la atención cómo se vistió. Cuando apareció en el balcón, Con los ornamentos que espera un conservador. Claro. La capita colorada, la estola de oro. Diferenciándose de la Lo asunción. único que tiene de Bergoglio son los zapatos negros que no se puso los colorados. Claro. Los de Prada que le hacían a Benedicto. ¿No te gustó? No, sí, por supuesto, para un quincho. Por eso. Claro. Yo voy por lo anecdótico. Exacto. Entonces ahí hay señales que nos van a hacer. Yo no creo que renuncie a las banderas de Francisco, porque son banderas de la Iglesia en el sentido de, se llama León. Claro. Es el nombre de León XIII, la doctrina social de la Iglesia. Sí. Pero probablemente. En su propia historia personal. En su historia personal en Perú. Exacto. ¿Viste? Pero me parece que puede tener un estilo más compatible con Milei, como para que lo haga sentir más cómodo de lo que lo hacía sentir Bergoglio, ¿no? Bueno, desde el punto de veremos vista en de eso. la ideología y del discurso. Bueno, el gesto lo tuvo porque es uno de los primeros presidentes que recibe. Sí, sí. Sí, nadie sabe por qué le ha dado prioridad. ¿Será porque empieza por la A, Argentina? Claro. ¿No? Puede ser, o porque son dos leones, ¿no? Cierto, claro. Bueno, ahí Milei dijo... No, Milei son dos animales. La bipolaridad de Milei es que es un león y un águila. Ahora es el águila. Ahora es el águila. Ahora es el águila. Después no sé qué personaje del zoológico va a elegir, pero esos dos son los que están. A partir de ahora, ¿vos crees que Macri tiene su segundo tiempo? ¿Va a recomenzar, para decirlo de algún modo, o comenzar de nuevo, para ser más preciso, o ya está? A ver, yo creo que el problema de Macri desde que se fue del gobierno en el 2019 es que es muy difícil ejercer un liderazgo donde sea, pero sobre todo en la política, si vos no generás la expectativa del poder. Entonces yo estoy con los que dicen, a lo mejor ya es tarde para esto, que Macri tiene una sola salida, que es insinuar que va a ser candidato a presidente del 2027. Y que eso podría ordenar gente que... Ahora, si ese lugar lo deja vacante, cualquier persona del PRO con expectativa de poder tiene derecho a decirle, mira, Mauricio, si me estás mandando vos a hablar con Milei o con otro, si vos no me das una expectativa de futuro que me permita a mí por lo menos tener la fantasía, después veremos si ganamos o no, de reproducir mi situación de poder, por lo menos. De ser diputado, de ser gobernador, de ser... Entonces Macri me parece que tiene que definir eso, y eso es una definición muy importante, porque es definir en serio su compromiso con el oficio político. O si le interesa más la FIFA, o le interesa más el bridge, y quiere tener una aproximación cultural a la política. O sea que para comenzar de nuevo tiene que terminar con la ambigüedad. Sí, y hacer una apuesta de poder, que no sé si están con ganas de hacerlo. Sí. Javier, Carlos, te despedimos un presente del programa, bueno, una lapicera de qué lindo regalo. la Casa de las Lapiceras. Lindísimo regalo. Muchas gracias. Bueno, si anda, Carlos, está perfecta. Sí, anda perfecta, está chequeada. Qué lindo. Obvio. Obvio. Sí. Muchas gracias. Carlitos. Era yo el que tenía que traer el regalo. No, pero por favor, la gentileza. Bueno, pero muchas eso, gracias. Tenemos tiempo. No, muchas gracias. Carlitos, te agradecemos. No, el agradecido soy Lamentablemente no pudimos hablar, y no es una falta de interés periodístico, pero esta última mimetización de Milei o de sus asesores con todo lo que hace Trump, es para un país subdesarrollado como la Argentina, con una tradición diferente a la que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, en el tratamiento inevitable que había que hablar, pero que tampoco me interesa demasiado,
la cuestión del periodismo. La pregunta que yo me hago es, ¿Trump no se parece mucho a un líder latinoamericano? Es decir, ¿es Milei el que se está pareciendo a un americano o es Trump el que dice cosas que antes en inglés nunca habíamos escuchado? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde la presencia tan importante de lo latino hoy en Estados Unidos explica también ese liderazgo de Trump que a lo mejor en un Estados Unidos mucho más anglosajón no hubiera funcionado? Es decir, al revés me lo pregunto, ¿no? ¿Trump es un americano clásico o es un americano de este nuevo Estados Unidos distinto? Vos hablabas de crueldad. Cromwell era cruel, ¿no? Sí. Sí, hay una cosa cruel en el dogmatismo siempre, ¿no? Carlitos. Muchas gracias. Gracias, nos divertimos. Nos quedó sin hablar la cuestión española, ¿no? Vos, García, que hiciste una reivindicación muy cierta, además, de lo que fue el Imperio Español en América. Bueno, sí. La seguimos ahora. La seguimos después. Se ha merecido nada más que esta charla de café que hemos tenido, porque es la que tenemos siempre muy agradable. Cada vez que podemos, y que a veces sale por televisión. Gracias, nos vemos el próximo domingo.